A este nuevo capítulo. Ya en el capítulo anterior vimos cómo trabajar con formularios e enviar datos a través del método POST y GET. Y en esta ocasión vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos y enviando formularios. Vamos a enviar un formulario y vamos a comprobar los datos enviados. El ejemplo va a consistir en un login con un campo usuario y password, pero para ello previamente vamos a tener que crear una base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Nos vamos a phpMyAdmin y voy a crear una base de datos que la voy a llamar tutorial-CGI. Y le damos al botón crear. Bien, en esta base de datos vamos a incluir una tabla que vamos a crear ahora mismo, una tabla llamada login. Voy a remarcar el código SQL. Bien, tenemos el ID, que será auto incrementable. Vamos a incluir el campo usuario. Y el campo password. Y vamos a decir que la clave será ID. Bien, vamos a insertar una fila con los datos de acceso. Y podemos poner admin y admin. Es decir, vamos a crear una fila con usuario admin y password admin. Bien, seleccionamos todo el código, nos vamos a phpMyAdmin, nos vamos a este botón SQL para ejecutar consultas, pegamos el código y le damos al botón continuar. Bien, ya tenemos aquí nuestra tabla y con nuestra fila, ¿vale? Aquí tenemos nuestra fila con el usuario, con los campos usuario y password, y una fila con un usuario admin y password admin. Bien, ahora vamos a construir un documento HTML para crear el formulario de login. Bien, guardaremos este archivo como login.html y lo vamos a guardar en la raíz de tutorial CGI. Bien, lo guardamos y empezamos a construir un documento HTML.
Bien, a continuación vamos a crear el formulario con el método post. Y vamos a incluir la ruta hacia CGI Bin y podemos llamar al script, por ejemplo, confirmar.cgi. Y empezamos a construir los campos. Y el botón Submit. Guardamos y aquí tenemos el documento HTML donde tendremos el formulario alojado hacia un script confirmar.cgi. Vamos al navegador y vamos a ir a login.html. Bien, aquí tenemos el formulario que enviaremos a un script llamado confirmar.cgi, donde realizaremos y comprobaremos los datos enviados, realizando una consulta a la base de datos. Bien, vamos a crear confirmar.cgi, nuevo archivo. Lo guardaremos en la carpeta CGI Bin, como siempre. Los archivos CGI van a ir en la carpeta CGI Bin. Lo guardamos. Vamos a coger una ruta hacia el ejecutable. Y empezamos a meter los módulos. En esta ocasión vamos a incluir un nuevo módulo perteneciente a CGI llamado CARP y vamos a capturar posibles errores a través del browser. Bien, y vamos a incluir el módulo DBI, que nos permitirá conectarnos a una base de datos. Pues ya tenemos los módulos incluidos. Ok. Un objeto CGI. Vamos a capturar los parámetros enviados del formulario. Vamos y utilizaremos el método param, como vimos en el ejemplo anterior, en el capítulo anterior.
Muy bien. En esta ocasión se va a hacer fundamental filtrar los datos, porque vamos a hacer una consulta a una base de datos y vamos a evitar cualquier riesgo de un posible ataque SQL. Bien, vamos a incluir la expresión regular para usuarios. Vamos a permitir solo letras. Y en el password podríamos permitir también números, por ejemplo, letras y números. Ok. Si los datos enviados no se corresponden al tipo de datos permitido, pues vamos a mostrar un mensaje de error. Siempre hay que incluir la cabecera en CGI y indicar, es decir, indicar el tipo de cabecera. En este caso va a ser HTML. Muy bien. Si los tipos de datos introducidos no son correctos, pues vamos a mostrar este mensaje. Bien. Y continuamos con la condicional y le vamos a colocar else. Vale, si los tipos de datos son permitidos, son de los permitidos, pues vamos a realizar la consulta. Bien, primero vamos a crear unas variables para asignar los datos de la conexión. Bien, my root, pues mis datos de conexión a MySQL. My pass, pues en pass pues introducimos el password. También tenemos que introducir el host. En este caso es localhost. Y tenemos que introducir el nombre de la base de datos. Recordemos que creamos la base de datos y le pusimos de nombre tutorial-CGI. Muy bien, pues ya tenemos los datos de acceso. Y ahora vamos a crear un objeto de BI. Y aquí vamos a decir, vamos a incluir los datos de conexión. Ok.
Vamos a coger driver MySQL. E incluimos la base de datos. Y a continuación vamos a agregar dos parámetros más que van a ser el root y el pass. Perfecto. Vamos a preparar la consulta. A través del método prepare. Y aquí irá nuestra consulta. Muy bien. Pues aquí tenemos la consulta donde buscaremos una fila que contenga pues usuario igual al campo usuario enviado y password igual al campo password enviado. Perfecto. Ahora tenemos que ejecutar la consulta. Y vamos a utilizar el método execute. Bien, ahora mismo ya tenemos la consulta ejecutada. Bien, y ahora tenemos que saber si esos datos introducidos pues existen en alguna fila. Para ello vamos a crear una variable llamada myEncontrar. Y a través de un bucle while sabremos si existe tal fila. Si no existe, pues encontrar seguirá valiendo 0, que es lo mismo que false. De lo contrario, pues le asignaremos 1. A encontrar le asignaremos el valor 1, que vendría a ser true. Para ello vamos a utilizar el método fetch. Muy bien. Continuamos escribiendo código y ahora vamos a las condicionales y vamos a ver si encontrar es igual a 1. Es decir, la fila existe. Bien, pues si la fila existe, vamos a mostrar un mensaje de bienvenida.
Ok, pues como siempre, para trabajar con CGI, pues indicamos la cabecera HTTP, HTML y mostraremos el mensaje: bienvenido usuario, los datos son correctos. Si la fila existe. Si no existe, pues mostraremos un mensaje de error. Muy bien. Si existe un error y los datos de acceso no son los correctos, pues mostraremos un mensaje: los datos de acceso son incorrectos. Bien, y para finalizar este script, nos vamos aquí al final y cerramos la conexión. La conexión a la base de datos MySQL. Pues vamos y con esto ya cerramos la base de datos, la conexión a la base de datos. Ahora nos queda probarlo. Vamos a guardar, nos vamos al explorador y aquí puedes poner, por ejemplo, primero vamos a probar el filtrado de datos. Mete en usuario números o cualquier otro carácter que no sea letras. Aquí puedes poner lo que quieras. En password puedes poner lo que quieras. Y dale a login. Enviar el formulario. Los tipos de datos introducidos no son correctos. Volvemos al formulario. Vamos a introducir tipos de datos correctos. Por ejemplo, aquí vamos a introducir Pepito. Y en password pues introduce Pepito también. Pepito, y enviamos el formulario. Los datos de acceso son incorrectos. Muy bien. Pues los datos enviados no se encuentran en la tabla login. Regresamos a login.html y ahora vamos a introducir admin y admin, que existe en una fila. Y ahora enviamos el formulario y bienvenido admin. Los datos son correctos. Pues hasta aquí este capítulo del tutorial de CGI de Perl. En próximos capítulos vamos a seguir avanzando. El próximo capítulo vamos a trabajar con sesiones, variables de sesión. Es decir, vamos a permitir, por ejemplo, que este usuario inicie sesión y acceda a su zona privada, pero solo podrá acceder si los datos son correctos, por supuesto. Si no, los datos no son correctos, pues no podrá acceder a esa zona reservada. Y todo eso lo haremos a través de sesiones. Bueno, pues saludos.